en todo Chile, en particular desde la región de Arica a los lagos, a quienes nos están escuchando en este momento por radio, porque hoy ha sido una jornada compleja para millones de compatriotas, ya que debido a una falla eléctrica de la empresa ISA Interchile en la línea que va entre Vallenar y Coquimbo, se provocó un corte de energía masivo a lo largo del país, repito, entre las regiones de Arica y la región de los lagos. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Acción Macro. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 tópicos. El primero de ellos fue el mega apagón eléctrico que hubo en todo Chile. Luego vamos a cerrar con el tema que hubo con Corfo, que es este traspaso multimillonario que hubo desde Corfo, desde el patrimonio de Corfo, hacia el fisco. Y por último vamos a hablar sobre las últimas cifras de desempleo que mostró el INE. Con respecto al tema de la luz, Felipe, ¿qué nos puedes contar sobre lo que investigaste, lo que apareció en redes? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Hola Juan, hola Alfredo, mucho gusto estar aquí nuevamente, en nuestro segundo capítulo. Respecto al tema del apagón, mira, hay varios temas. Primero, que tuvimos una falla en la línea de transmisión, donde se conectan los circuitos de Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, eso es en la región de Coquimbo. Y esa desconexión se provocó básicamente, o al menos se habla de que se puede haber provocado, porque el sistema de protección se activó de una manera errada, cuando no se tenía que activar. Por lo tanto, por una supuesta operación no deseada, como mencionó muy bien el Coordinador Eléctrico Nacional, que depende de la Comisión Nacional de Energía y que eso depende del Ministerio de Energía. Ahora, si bien el coordinador es autónomo, tiene su dependencia en el Ministerio de Energía. Bien, para hacer un poco de contexto. Dicho eso, tuvimos esta operación no deseada, entre comillas, y eso generó que el sistema de protección se activó mal. Por lo tanto, eso también implicó que se cayeran los sistemas de monitoreo en tiempo real, lo que se llama el SCADA, y eso generó que no pudiéramos monitorear lo que estaba pasando con este problema, con esta falla en la línea de transmisión. Y ahí fue donde se generó la falla y se generó la desconexión del doble circuito de 500 kilovatios de Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar. Entonces, y otro dato que es que básicamente el coordinador eléctrico en 2024, o sea el año pasado, hizo un estudio en donde se incluía esta falla como algo que podría pasar. O sea, digamos, perfectamente podría haber pasado en su momento una falla en los sistemas de protección o en general problemas en la línea de transmisión, y sobre eso se debían activar ciertos, ¿cómo se llama? Estos planes de recuperación o planes de seguridad que se deberían haber implementado, cosa que primero no ocurrió por parte de las empresas transmisoras, que en este caso sería la empresa ISA, que es del grupo ISA Chile, y además hay otro problema de que la falla fue más grande de lo que había estimado el año pasado el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, incluso si las empresas de transmisión se hubiesen puesto al día con todos los sistemas de protección y de recuperación de electricidad, básicamente también su sistema de seguridad, para evitar que estas fallas se transformaran o tomaran un efecto cascada, un efecto dominó, con lo que pasó hubiese sido igualmente difícil evitar el gran apagón. Eso al menos todo lo que se ha dado en información por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y otra consultora que han visto muy de cerca el tema eléctrico. No sé, Alfredo, ¿qué has visto últimamente respecto a todo lo que pasó? Más allá, aparte de la indignación, obviamente. Sí, Felipe. A ver,
quisiera citar a las premios Nobel Elinor Ostrom y Esther Duflo, que fueron las primeras mujeres en ganar el premio Nobel de Economía. A ver, básicamente esto se conoce como la tragedia de los comunes, ¿no? El apagón masivo se conoce como una tragedia común porque justamente nos afecta a todos de manera simultánea, ¿ya? Básicamente, ¿qué nos dicen estas dos autoras? ¿No? De que tanto público como privados pueden hacer una mala gestión y asignación de recursos escasos, y de esta manera esto se deriva en lo que se conoce como una tragedia común, que en este caso fue el apagón masivo básicamente en el 95-97% del territorio nacional. Ahora, la cuestión acá, y después le voy a dejar la palabra a Juan para que cierre este tema, la cuestión acá es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no solamente obviamente no se evite, no vuelva a ocurrir en el futuro, sino qué mecanismos vamos a hacer para mejorar la parte de infraestructura eléctrica? Porque esto no puede ocurrir. Entonces, claro, más allá de ponernos en la ideología de privado, público, público-privado, acá se demostró que ambos pueden hacer mal uso de los recursos y que derive en las cosas. Pero la cuestión es las indemnizaciones, ¿a dónde vamos a ir? Por ejemplo, la coordinadora, la ministra de Interior, dijo que durante el toque de queda hubieron 255 detenidos, entre ellos robos, portonazos, etcétera, etcétera. Entonces, esto más allá de que una tragedia común que lo es, la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué van a hacer las instituciones para mejorar esto en el tiempo? Porque es lo importante. No solamente analizar por qué ocurrió, los factores que llevan a esto, sino cómo hacemos para mejorarlo y evitarlo en el futuro. De nuevo, como yo puse en la página, si el gobierno por ahí tuviera un poquito de ética, ¿no? Habría la posibilidad, ¿no?, de abrir una comisión investigadora, algo que calcule el daño macroeconómico para después pagar indemnizaciones, porque esto no puede ocurrir. Ya, básicamente esa es mi intervención en este tema. Imagino que Juan, para cerrar el punto, nos tiene otras cosas que contar. Juan, Sí. Cuéntanos nomás. Sí, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas relevantes y muchas cosas fallaron que no deberían haber fallado, pero me quiero centrar un poco en las consecuencias de todo esto. Usualmente, cuando un país tiene algún feriado irrenunciable, por ejemplo, se calcula que la pérdida de producción es en torno entre el 0,1 y el 0,2% del PIB. Y yo, tomando eso como referencia, hice algunos cálculos relativamente preliminares, sacando algunas proporciones, bueno, ajustando por la cantidad de regiones afectadas, hice alguna regla de 3 sencilla. Y la cantidad de plata, digamos, de producción que se perdió, dado que mucha gente no pudo trasladarse a partir de las 3 de la tarde, mucha gente tuvo que salir antes debido al problema, no se pudieron activar los equipos, las máquinas con las cuales trabajamos. Y mi estimación original daba en torno a los 200.000 millones de pesos. Y esto equivale a básicamente 4.3 teletones, que era la cifra que me dio. Entonces, para que tengamos una idea aproximada del valor de que todo esto cuesta. O sea, a mucha gente le costó plata, le costó que dejaron de vender, otros que dejaron de producir, otros que tenían que trabajar y dejar inventarios. Mucha gente perdió, por ejemplo, que 2 horas de su vida teniendo que llegar desde donde trabajan hacia sus casas, pero en vez de tomar el transporte público, la gente básicamente caminó. Además, vemos también que los efectos que tuvo el colapso del metro terminaron derivando también en un aumento de la demanda por transporte público de red o de Transantiago. Y eso, bueno, generó el caos en la ciudad. Y además hay que sumar que los semáforos están todos apagados. Entonces yo creo que aquí hay varias lecciones que uno puede sacar a partir de esto. Lo primero de ello es que Chile
si uno lo ve en términos de geoestrategia, es un país que es muy frágil. Es un país que tiene poca articulación en términos de transporte. O sea, hay una pura ruta importante que va de Santiago hacia el norte y otra que va hacia el sur. Pero no hay otro tipo de rutas que logren interconectar el resto de ciudades. Y esto hace que la logística se complique en caso de alguna emergencia como la que tuvimos. Y yo creo que es también un llamado de atención para el gobierno. O sea, que este tipo de cosas, que las telecomunicaciones también se cayeron todas las telecomunicaciones. Aunque bueno, el gremio dijo que no, pero fácticamente se cayeron todas. Luego también supimos que todas estas antenas tienen una autonomía de 4 horas. A partir de ahí, bueno, estamos como en tierra de nadie al final. El otro problema que tuvimos fue que toda esta pérdida de energía terminó también en pérdidas para empresas como Codelco, por ejemplo, que tenemos que seguir que produzcan, pero sin la energía suficiente es imposible que puedan mover todas las máquinas para poder movilizar el cobre, triturarlo, bueno, y poder fundirlo después. Y el problema yo creo que radica es que hay poca inversión en términos estratégicos, hay poca inversión, y esto se ve reflejado en los datos que da la DIPRES sobre el tema. Básicamente tenemos un problema importante, dado que el 1% del PIB, que es aquello que destina el gobierno, solamente va a la inversión. Todo el resto va, bueno, a gasto corriente. Y esto hace que aquellas obras que sean necesarias, como caminos, como por ejemplo aeropuertos, ampliar las telecomunicaciones, sean vitales en momentos de crisis. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviéramos en medio de una guerra, por ejemplo? O sea, bombardean algún tramo de la ruta 5 Sur, por ejemplo. O qué es lo que pasa cuando, no sé, bombardean la transmisión. Sería un problema gigantesco. Y también hay que pensar que fallecieron muchas personas. Por tanto, yo creo que aquí no solamente hay que sacar lecciones, sino que hay que ponerse a trabajar. La me permite... La fragilidad estructural es algo que hay que ver. Si esto se quedó más demostrado, Felipe. Más que demostrado, totalmente de acuerdo. Y ahí hay un tema, ahí está la muerte de los electrodependientes, ahí está el problema de que ahí dijiste algo muy clave, Juan, de que durante estos últimos años sistemáticamente hemos subinvertido el gasto en capital, y básicamente el gobierno lo que ha hecho es gastarlo todo a última hora para decir, ok, estamos cumpliendo con la inversión pública, cosa que en la práctica en materia de corto plazo ni siquiera se ve. Entonces estamos en un problema que estamos gastando mal la plata que va a inversión pública, tenemos mucho gasto corriente y se gasta poco. En general se gasta poco. Y no nos estamos haciendo cargo en estas materias estructurales. Sin ir más lejos, en materia eléctrica, el gobierno solo ha mostrado indignación, tal como lo que pasó en agosto del año pasado. Indignación que supuestamente iba a terminar en multas, que en este sentido yo lo encuentro razonable para lo que pasó en agosto. No sé si tanto para lo que ocurrió ahora en febrero, porque aquí ya es un caso más especial, porque hubo una falla con efecto dominó que ya no se podía controlar sino hasta reiniciar el sistema, ergo apagón. Entonces, ahí está el tema, cómo nos estamos preparando, cómo estamos gastando, y el tema es que no estamos consumiendo todas las plata de ahorro, no estamos consumiendo el Fondo de Emergencia Económica Social, estamos sacando plata de Corfo, que eso es lo que vamos a ver después, y seguimos endeudándonos obviamente, y no estamos gastando bien. Sí, a ver, ciertamente tenemos un problema enorme. O sea, en los años 90 Chile invertía en torno al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, el Estado de Chile, eso es lo que te gastaba. Ahí, después del año 2010, te gastaba menos del 1%. O sea, menos del 1%. Y cuando uno ve otra fuente de datos, por ejemplo, la que comparte el Banco Central y lo divide como la formación bruta de capital fijo para tener alguna referencia más o menos, vemos que estamos bien bajo. Entonces hay un problema enorme, y yo creo que el gobierno no saca nada con indignarse. O sea, el gobierno gasta 80 billones con B, billones de pesos, o sea, 80 por 10 elevado a 12 pesos para hacer las inversiones, para atraer capital,
para hacer las gestiones. Entonces ellos no pueden indignarse. O sea, ¿dónde estaba el plan B? ¿Dónde estaba el plan de contingencia? ¿Dónde estaba hacer más robusta, o sea, la red de transmisión? Además... estaban en exigir una empresa estatal. Claro, o sea, el Partido Comunista decía, no, hay que nacionalizar las empresas. A ver, sabemos que hubo al menos 4 empresas que fallaron, al menos. Pero la principal, la que dio origen, es una empresa que depende del Estado colombiano. Claro, es una empresa mixta que tiene capitales privados, claro, es ISA. Es una empresa que es mixta, pero que el accionista mayoritario es del Estado. Claro, que el Estado chileno lo administre. La verdad es que ese tipo de discusiones no son atractivas y tampoco son muy inteligentes, porque es como, no sé, es como seguir el manual clásico. Si falla, no, se nacionaliza. Y si le preguntáis, no sé, republicanos, no, hay que privatizar. Pero ojo. Son cosas estériles. Son cosas estériles, claro, básicamente. son cosas completamente estériles. Porque al final, o sea, lo importante es las personas, el conocimiento que tienen, la estructura de incentivos que tienen, la organización industrial, la cantidad de fiscalizadores que tú tienes del Estado y cómo tú puedes llevar a cabo las labores planificadas. Pero si al final tú cambias el dueño, es decir, si colocas lucas y compras más acciones, no va a cambiar nada de la propia estructura o de la propia organización industrial de cierto sector. Por tanto, lo que es relevante es los gobiernos corporativos. Ese tipo de cosas son lo importante. No es importante que sea privada o estatal. Claro, yo creo que hay una correlación, a mi punto de vista, de que usualmente las empresas del Estado no funcionan tan bien como las empresas privadas, pero hay empresas públicas o del Estado que han funcionado bien y que han reportado utilidades. Lamentablemente en Chile no son la mayoría, pero existen. Eso es lo que voy. Lo que importa es el gobierno corporativo y cómo funciona, y que haya una estructura diseñada en aumentar los beneficios de la empresa y no en desfalcar la empresa. Así es como, bueno, se debería hacer en general. Y claro, es un problema que es enorme, pero yo creo que el gobierno debería administrar todas las lucas que tienen. O sea, el presidente, no sé por qué, tomó un helicóptero a mediodía, o sea, a pleno día, para ver si se cortó la luz. Está bueno el paseo. Claro, yo no sé si fue asesorado, pero lo único que tú puedes ver son los problemas en el tráfico, pero tú no puedes ver si la gente está trabajando desde la altura de un helicóptero. Es bien complejo el asunto. Claro, no. Uno puede ver el tráfico, pero tú no podías ver si la gente trabaja o no. Entonces, claro, a mí me pareció medio extraño el ejercicio, y que además Boric no haya estado en el coordinador trabajando este asunto, y ha estado, bueno, en la propia moneda, bueno, haciendo las llamadas, las gestiones, pero que además el sistema de respaldo, y que además se intentó reponer la electricidad autónomamente 4 veces y las 4 veces fallaron. Esto te muestra de que el coordinador tuvo fallas, que las empresas que proveían la energía tuvo fallas. El coordinador instruyó a ciertas empresas privadas para que repusieran la electricidad, y varias fallaron. Y tuvieron que entrar otras empresas privadas para que se lograra reponer la electricidad a eso de las 11 de la noche. Entonces es bien complejo el asunto, porque no solamente depende de si es privada o es pública, es una cuestión de cuarto orden de importancia. Lo que tiene que ver es básicamente toda la organización industrial, las empresas, las personas, cómo se relacionan, los conocimientos, la articulación, las operaciones. Eso es lo que importa. No importa tanto si es privada o es pública. Si es pública pero con una buena operación, bueno, da lucas para el Estado. Entonces eso es lo importante, creo yo. A ver, si podemos cambiar de tema, ¿qué les parece el tema de Corfo? O sea, el tema de Corfo, bueno, hubo gente que decía que el Estado de Chile poco más que se robó plata, o que le quitaron lucas de Corfo de forma media secreta, lo cual no es del todo cierto. Pero quisiera saber tu opinión, Felipe, porque hay mucha desinformación en redes. ¿Qué opináis sobre esto? A mí me dijeron que del gobierno de Piñera 2 también sacaron plata de Corfo, así que yo creo que esto es sumamente variado. No, mentira. Mira, yo creo que sí, de hecho, efectivamente el gobierno de Piñera 2 sacó plata de Corfo, específicamente fueron $1.000 millones, pero la diferencia con este caso, con 2023, fue que estos $1.000 millones fueron consensuados primero que nada,
hubo un gran acuerdo para que esa plata fuera destinada específicamente al tratamiento de la pandemia. De hecho, parte del acuerdo que logró el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en ese momento con el Congreso era: juntemos los recursos necesarios para abordar la crisis de la pandemia, con términos económicos, salud, educación, todos los temas. Hagamos un gran acuerdo donde quizás vamos a necesitar sacar mucha plata de varias partes. Y entre eso estaba Corfo. Y eso fue parte del acuerdo. Entonces, había un consenso en que se necesitaba retirar plata de Corfo en ese tiempo por un caso extraordinario, de catástrofe que nadie se esperaba. Pues lo que podríamos poner dentro de la categoría de cisne negro. Sin embargo, lo que pasó en 2023 es que, sin tener ninguna crisis, y aquí tuve que hacer la aclaración a muchos que me hicieron un comentario en un post que hice, fue que la recesión inducida, que fue parte de todo este ajuste macroeconómico post-pandemia, no implica necesariamente crisis económica, no son lo mismo, porque aquí tenemos un tema de coyuntura que estamos tratando de reparar, que es básicamente este ajuste macroeconómico, tanto monetario como fiscal, y fiscal es hasta por ahí nomás. Pero todo este gran ajuste macroeconómico indujo a una recesión en 2023, pero no implicó una crisis económica como si lo tuvimos en pandemia en 2020, como si la tuvimos en el estallido social, que se generó una crisis por un corto periodo. Bueno, después llegó la pandemia y empeoró todo. Tuvimos la crisis subprime, el terremoto, que eso uno sí puede decir que, ok, tenemos crisis económica porque no hay un agente que indujera a que se provocara una crisis. O sea, digamos, el Banco Central no está promoviendo una crisis económica, o el gobierno. Y es lo que pasa en este caso, de que se indujo una recesión para estabilizar la macroeconomía. ¿Y dónde está el gobierno? Estaba gastando más plata de lo que ya tenía, porque si bien 2022 fue un año excepcional porque se hizo un presupuesto para gastar menos plata en ese año, el presupuesto se tramitó en 2021, y en 2022 se gastó menos plata, o sea, se redujo mucho el gasto, de ser más de un 30% al 24-25% que es como lo tradicional para Chile. Esto 24-25% respecto del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que producimos, para los que no entienden. Y seguimos con un nivel de gasto similar, pero claro, tuvimos menos recaudación efectivamente, pero ahí hay un problema también de que se sobreestimaron los ingresos por la recaudación tributaria. Y por tanto, como se dio esa sobreestimación, el gobierno dijo, ok, vamos a gastar un poquito más porque vamos a tener más ingresos. Un poco lo que pasó con Bachelet 2 en sus inicios, de que tenían todo planificado de que iban a recibir tanto ingreso con la reforma tributaria, y nos fue pésimo, gastamos más, y además empezamos con una decadencia de déficits estructural. El efectivo no preocupa tanto, pero a nivel estructural sí. El balance estructural ya lleva muchos años en déficit, descontando el año 2020 y 2021 y 2022, que son años de pandemia. Entonces ahí uno se pregunta, ¿en dónde estamos gastando la plata? ¿Por qué el gobierno sacó $3.000 millones, 3.400 millones de dólares para financiar gasto corriente? Y esto, ojo, y ahí voy con un tema de transparencia para terminar, a cortar un poco la intervención, porque ya me extendió harto. Esta plata se hizo pasar por ingresos genuinos de excedente del litio, cosa que era falsa, o sea, en parte, porque de esos 3.400 millones de dólares, 1.500 correspondían a venta de patrimonio. Entonces, ¿qué te dice eso? El gobierno estaba presionando a Corfo para que vendiera activos, por lo tanto, iba a generar pérdida de patrimonio y pérdida de capital. Sí. Que eso fue lo que pasó. Entonces,
¿Qué está haciendo el gobierno? Ahí dejo votando la pregunta. ¿Qué hace el gobierno con su gasto? Perdón por el desahogo. Bueno, antes de exponer mi punto, Felipe, acá una aclaración. En 2023 no hubo recesión económica, no hubo contracción del PIB. Lo que hubo sí hubo un ajuste muy fuerte, tanto monetario y fiscal, que hizo que Chile creciera 0,2%, pero en ningún caso recesión económica. Per cápita sí. Claro, Pero per claro, cápita es sí, cierto pero es cierto lo en que términos de dices. PIB. Sí, Claro. eso es verdad. Para empezar con el punto en cuanto a la Corfo, a ver, técnicamente, y esto es meramente desde un punto de vista legal, meramente está permitido. ¿Okay? La ley, Sí, la ley 1263 del Decreto de Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado te permite, como dijo Felipe, en casos excepcionales, que la Corfo le pase plata al gobierno, a Hacienda, como le quieran decir. De hecho, tal como lo mencionó Felipe, la última modificación de esta ley fue en abril de 2020, cuando justamente Ignacio Briones era ministro de Hacienda, justamente para enfrentar la pandemia. Recordemos que la pandemia oficialmente en Chile inició el 3 de marzo del 2020, ya prácticamente ya hace 5 años atrás. Básicamente el mismo punto que tiene Felipe. No es ilegal, ¿ok? No es que hubo acá un desfalco del Estado ni nada. Es legal, está dentro del marco. El problema es, de nuevo, como dijo Felipe, es que no hubo ningún marco, ninguna necesidad, algo extraordinario que requiriera este recurso. Entonces, si vamos a empezar a tocar cosas emergentes para cosas que no son emergentes, hay un problema, porque tal como dice Felipe, hay que asignar bien los recursos, hay que gastar bien. ¿Ya? Entonces, más allá de que si se hizo o no esto, yo creo que hay que preguntar al gobierno por qué. ¿Por qué si no hubo, como acabo de explicar, no hubo recesión económica en 2023, no hubo ningún desastre, no hubo nada de última, de extremo, que lo requiriera? Entonces, más allá de ver el tema de Corfo, del Estado, la cuestión es que ¿por qué tenemos que llevarnos, digamos, a casos extremos en situaciones que no son extremas? Ahí Juan nos puede contar algo para cerrar el punto. Juan. Sí, a ver, yo creo que ciertamente esto radica en el problema del déficit fiscal permanente que estamos teniendo, bueno, hace muchos años. Y quiero dar unas cifras. Yo estuve leyendo los estados financieros de Corfo, y son públicos, por cierto, y recopilé los integros al fisco, en la cantidad de plata que Corfo le ha pasado al fisco, y que esta información es pública de los estados financieros, para que tengamos algún orden de magnitud. En el año 2016 se transfirieron 178 millones de pesos de Corfo al fisco. Luego en el año 2017, 1.292 millones. Luego, 314 millones. 2019, 71 millones. 2020, 336 mil millones de pesos. 2021, 439 mil millones de pesos. 2022, 89 mil millones. Y por último, el año 2023, 2.8 billones de pesos. Es decir, una cantidad que es sideral, o sea, una cantidad gigantesca de plata. Esto equivale más o menos a un punto del producto, lo último registrado. Y también en el año 2023 se quitaron de Corfo más o menos 3.6 veces más que la suma de 2020 y 2021. Esto lo que nos muestra es un problema que es enorme. Yo leí en Twitter y lo que decía Grau, que según Grau esto no era perjudicial para el patrimonio de Corfo. Yo discrepo, o sea, yo discrepo por una razón muy sencilla. Hay una ecuación contable, una definición contable, donde los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Lo que tenía Corfo en su estado financiero
eran activos financieros, los cuales se tuvieron que vender. Si esos activos no se hubieran vendido, hoy hubiéramos visto reflejado en el patrimonio ese aumento de los activos, dado que los pasivos estaban relativamente clavados. Por tanto, si te aumentan los activos, te aumenta el patrimonio. Pero, como se tuvieron que vender estos activos financieros de Corfo, que muchos de ellos eran depósitos a plazo y había un problema con el cuadre, o sea, lo que se hizo al final fue que una vez que vencieran los depósitos a plazo, se transfirieran al Estado. De esa forma, se evitó una reducción patrimonial, digamos, en el total del Estado, pero al quitar esos recursos de Corfo y llevarlos al fisco, hubo una reducción del patrimonio, dado que cayeron los activos. Esto es por definición contable. Sin embargo, ¿cuál era el contrafactual? O sea, el contrafactual de todo esto era que Chile hubiera salido a vender bonos nuevamente por un punto del producto, es decir, subiría la deuda, bueno, de 42 y algo creo que estamos, a 43 y 7 creo que sería. Y además, los intereses que está pagando Chile están en torno al 5,5% en dólares. Por lo tanto, a ver, yo creo que esta operación financiera, si uno ve el fisco en su totalidad, se evitó endeudar más el Estado, pero Corfo salió para atrás. Sin embargo, básicamente lo que está haciendo es un intercambio, ¿no? Porque lo que está ahí es básicamente es desfalcar Corfo a cambio de no aumentar el gasto primario, que es el, claro, básicamente los recursos, los pagos de interés. Sí, o sea, igual no se desfalcó Corfo. O sea, el estado de resultados igual te mostraba de que hubo una recuperación de las utilidades que había tenido años anteriores, que tenía pérdidas, pero en los últimos años había tenido ganancias y había recuperado parte de las utilidades que no había generado o que había perdido años anteriores, pero hubiera significado probablemente un aumento de capital muy grande para Corfo. A ver, era, si mi memoria no me falla, algo así como el 50% del capital total de Corfo. O sea, era una cantidad de plata que era muy grande, incluso creo que 60%. Por lo tanto, toda esa cantidad de plata que llegó del litio, al hacer tanta, yo no sé si Corfo realmente lo hubiera podido capitalizar en términos de nuevos proyectos de inversión. Probablemente esto hubieran quedado como estaban, que eran en depósitos a plazo, pero yo no sé si hubieran logrado escalar algunos de los programas que ellos tenían. Porque claro, a ver, la cantidad de plata que sacó Chile, el Estado de Chile, podría haberle permitido a Corfo, por ejemplo, a lo mejor financiar, porque Corfo es parte de los accionistas del metro, le habría podido permitir crear una nueva línea de metro, con lo que quitaron de Corfo. Una línea de metro te cuesta como 3.000 millones de dólares, que fue lo que se quitó. Por lo tanto, quizás podría haber visto en Santiago financiarse una nueva línea de metro, para que tengamos entendimiento de cuánto fue lo que se terminó reduciendo. Pero yo insisto en lo que dijo Grau. O sea, yo creo que Grau al menos omite cierta información. O sea, el patrimonio de Corfo, si hubiéramos visto el contrafactual de no retirarlo, hubiera aumentado por una cuestión sencillamente contable. Pero el fisco o Hacienda no terminó emitiendo un bono del Estado, y seguramente con los bonos que está pagando ahora, está pagando en torno al 5,5% de interés. Así que claro, es como si hubiéramos vendido una bicicleta. O sea, los gastos son más que los ingresos, pero vendemos una bicicleta. Claro, estamos perdiendo constantemente activos, pero volvemos al tema central retiras stock para aumentar el flujo, básicamente. Claro, básicamente eso. Pero claro, esto tiene un problema. Esto no lo puede hacer permanentemente porque te descapitaliza. Porque te descapitalizas. Y el otro problema que estamos teniendo ahora es que actualmente estamos en el segundo punto más bajo del Fondo de Estabilidad Económica y Social. O sea, estamos casi llegando a cuando llegamos a 2020 por la pandemia, 2020-2021. Pero esto es solamente por un tema de financiamiento del Estado. O sea, estamos quitando los stocks de encima, los activos que tenemos, para financiar gastos. Pero ninguno del gasto que estamos haciendo ahora se está traduciendo en aumentar las capacidades productivas de este país. Se están yendo a gasto corriente, que es lo que han salido en los informes de la DIPRES, por ejemplo, dado que esto evitó que hubiéramos aumentado el déficit fiscal. Así que yo creo que hay un problema enorme. O sea, el problema importante es que estamos subestimando los ingresos del Estado. Sistemáticamente se están subestimando,
y llevamos 3 años con malas estimaciones, y esto ha llevado a que, claro, la deuda no ha subido tanto, pero lo que sí hemos perdido harto son los activos que tiene el Estado. Y esto en una situación de crisis, situación de guerra, es bien complicado de poder asumir si es que estamos, digamos, tan desprovistos de activos necesarios para poder sobrepasar cualquier impedimento que tengamos en el futuro. ¿Tienen alguna...? Y el mismo rol de ¿Ah? Corfo. Y el mismo Claro, rol de el rol de Corfo, Corfo. que queda en cuestionamiento. Sí, pues ciertamente el tema de Corfo es un tema, pero claro, igual Corfo está supeditado al Estado de Chile, así que no, o sea, en términos legales no hay problemas, pero claro, quizá hubiera sido mejor dejarlo ahí, pero el problema central está Claro, en el no es un déficit. organismo autónomo. Claro, pues, o sea, no es autónomo porque depende del Ministerio de Economía, Corfo, Exactamente. así que, claro, tuvo buenas lucas Corfo ese año, que es una cantidad muy grande de plata, era como el 60% del patrimonio de Corfo, pero que finalmente terminaron en Hacienda, en gasto corriente, y quedaron como en nada. Al final se fueron a las partidas del Estado para poder terminar de financiar el déficit. Pero ciertamente, claro, esta cuestión es un problema grande. Ujú. Yo creo que ya con esto podemos cerrar. Bueno, el día de ayer, se dio a conocer por parte del INE los datos del desempleo. Con respecto a esto, ¿qué piensan con respecto a lo que se mostró? ¿Va a haber un cambio estructural? ¿Consideran de que este dato de desempleo es regular, es bueno? Yo creo que sí. Creo que hay una cierta mejoría, bueno, dado que volvimos a nuestra normalidad de crecimiento. Sí, aquí voy a citar al economista Sebastián Claro, que hace mucho tiempo lo entrevistaron y hablaba de una normalidad bastante mediocre. Hoy día estamos en una normalidad macroeconómica muy mediocre y por efecto de como rezago, podríamos llamarlo, como el mercado laboral actúa de manera rezagada, al ciclo. Estamos viendo recién ahora ciertas mejorías a nivel de desempleo y también a nivel de informalidad, que no es tanto porque estamos en un 27-26%, pero históricamente siempre hemos estado en ese nivel de informalidad, o al menos desde que existe datos respecto a eso, que es desde 2017, efectivamente. Entonces, lo que yo pienso de esto es que esta mejora en el empleo no tiene tanto que ver con lo que ha hecho el gobierno. Aquí me van a perdonar lo escéptico, pero creo que es así. Es un pensamiento subjetivo, evidentemente. Pero creo que no vamos a estar mejor que antes del estallido de pandemia en cuanto a nivel de empleo. De hecho, la tasa de ocupación que tiene Chile hoy día está por debajo de lo que había a diciembre de 2019. Del 58% estamos como en 54, 55%. Ahí ustedes me pueden corregir. Pero yo creo que estamos volviendo a una normalidad, más que nada. No veo que hayan mejoras estructurales a nivel de mercado laboral. Ahí, ¿qué opinan ustedes? Yo me quedo con eso. Sí, bueno, a ver, básicamente lo que estamos viendo es un deterioro muy gradual, pero constante del mercado laboral. A ver, acá nos dicen que la tasa de ocupación, digamos, es del 8%. Ya esta es la tasa de desempleo nacional. Pero si vemos un poco más el boletín, vemos que, por ejemplo, la ocupación de las mujeres está básicamente paralizada en un año. O sea, en el mismo trimestre del año pasado, el mismo trimestre móvil del año pasado, la desocupación de las mujeres era un 8,8% y hoy es un 9,1%. O sea, básicamente es un mercado, como dijo Felipe,
muy, muy, muy resacado y muy lento. Y si tú ves, que era el dato que estaba diciendo Felipe, si tú ves la tasa de ocupación, ¿no? Ya que yo estoy acá leyendo el boletín, la tasa de ocupación de 57,1%. Si tú ves el último trimestre móvil previo a la pandemia, era de 57,3%. O sea, prácticamente 5 años después y todavía el mercado laboral no se recupera. O sea, todavía 5 años después todavía no hemos podido tener un empleo más pleno ante la pandemia. Y acá yo quiero citar que esto fue incluso una entrevista que dio Tomás Rau, econometrista de la Católica, y esto fue como 2022-2023, en donde decía que básicamente si el mercado laboral chileno no se recupera post pandemia, pasaban dos cosas. O es que para ese momento, que hizo esa entrevista hace ya casi 3 años atrás, o el mercado laboral estaba muy rezagado, o definitivamente el mercado laboral chileno había cambiado para siempre post pandemia. Básicamente ya estamos en marzo de 2025 y todavía estamos igual, básicamente, o sea, apunta a lo que él apuntaba, a lo que él decía. El mercado laboral chileno cambió para siempre. ¿Y por qué? Porque básicamente el crecimiento económico no es lo suficientemente grande para compensar el crecimiento de la población, porque lo que estamos viendo acá en la tasa de ocupación, una participación femenina estancada hace más de un año, básicamente es que el crecimiento económico no es lo suficiente para absorber la nueva fuerza laboral. Entonces esto, para ir cerrando, básicamente va a derivar en menos salarios reales, el salario de reserva de los desocupados va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque el exceso de oferta por parte del factor trabajo va a aumentar. Porque si no estamos creciendo lo suficiente para seguir demandando trabajadores, pues obviamente proporcionalmente los trabajadores desocupados pues van a tener menos proyecciones de salario, porque va a ser proporcionalmente más difícil conseguir trabajo en el futuro. Entonces básicamente es eso. Lo que ocurre, para sintetizar y cerrar, es que la NAIRU de Chile, esto es una sigla en inglés que se llama básicamente la tasa de desempleo no inflacionaria. Esto viene de los papers de Milton Friedman y Robert Lucas, básicamente, que la tasa de desempleo que no produce inflación, o sea, básicamente la tasa natural de equilibrio, en Chile ha ido al alza. Si ustedes revisan, yo tengo acá el gráfico en Stata, el desempleo por recuperación de la crisis asiática, de la subprime y de la pandemia, cada vez fue al alza. ¿Por qué? Porque, tal como estoy diciendo, en el tiempo la economía no creció para compensar la nueva fuerza laboral. No sé si por ahí Juan tiene otro dato o algo que quiera complementar. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que uno puede conversar a raíz de este tema. Yo creo que lo primero que me gustaría hacer es recomendar el boletín estadístico del INE. Cuando uno va a la página del INE y va para la parte de ocupados y desocupados, el INE todos los meses hace un boletín describiendo los temas laborales. Y claro, ciertamente tenemos una tasa de desocupación que es del 8%. Los hombres son 7,2 y las mujeres 9,1. Hay casi 1,9 puntos porcentuales de diferencia. Y esta diferencia se ha mantenido relativamente estable con los años, lo cual igual es bastante preocupante. Yo creo que el dato más feliz que tenemos es sobre el de la informalidad laboral. O sea, la informalidad ha ido cayendo con el tiempo. Por ejemplo, en el trimestre móvil de abril-junio estábamos en 28,2% y ahora en noviembre-enero 26,3%. Bueno, ha sido una caída de casi 2 puntos y lo ideal es que se mantenga o que baje más. Y con respecto también a las mujeres, ellas están en un contexto más informal que los hombres. La informalidad de las mujeres es 28,1 y la informalidad laboral de los hombres es 24,9.
esto lo que explica al final todo esto es que el mercado laboral chileno después de la pandemia no solamente no hemos podido recuperar todo ese trabajo, sino que además esto digamos como que tiene un sesgo de género. O sea, las mujeres son las más perjudicadas, tienen mayor desempleo y que además tienen una mayor informalidad. Y claro, y si uno lo ve en una perspectiva de largo plazo, yo tengo serias dudas de que el desempleo caiga por debajo del, por ejemplo, 7,5%. Lo veo muy improbable. El desempleo, bueno, ahora estoy leyendo un libro de macro que es de Abel Bernanke. Y lo que mostraba era básicamente cómo se mueve el desempleo cuando te cae el nivel de actividad. Y el nivel de actividad, o el producto o el PIB, tiene un factor muy importante en la evolución de la tasa de desempleo. Es decir, si te cae el desempleo, perdón, si cae el nivel de actividad, aumenta el nivel de desempleo más o menos al mismo ritmo. Básicamente ley de Kuhn. Claro, esto es básicamente ley de Kuhn. O sea, la ley de Kuhn es la relación entre el nivel de actividad y el desempleo. Y claro, y este libro mostraba datos para Estados Unidos y cómo se mueve. Y yo creo que una razón importante de todo esto, primero, de este desempleo, digamos, estructural del 8%, probablemente esté relacionado con el problema que tuvimos en el año 2023. O sea, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que tienen el desempleo más alto del grupo. Y en 2023... Es el tercer país con claro, de la OCDE, el tercer o cuarto país. El desempleo, claro, con claro, más inestable, exactamente. Claro, más lagunas provisionales. Claro, es un problema que tenemos. Y yo creo que el problema estuvo en 2023. O sea, el hecho de no crecer, o sea, de crecer prácticamente a cero, o de crecer en términos per cápita, eso perjudica mucho el nivel de actividad, la cantidad de demandas de trabajo que hacen las empresas. Y por tanto es muy difícil que se logre encontrar más trabajadores. Y al final tenemos un problema de que la gente no logra encontrar pega queriendo buscarla. O sea, hay una cantidad, digamos, cantidad de trabajo ociosa que no está, o sea, que está disponible, pero que las empresas no lo están empleando. Y esto se explica, claro, mucho por el nivel de actividad del país. Y con respecto al dato del 8%, claro, es un buen dato si lo vemos los últimos 4 o 5 años, cuando creo que en mayo, julio del año 2020 tuvimos un desempleo del 13,1%. Claro, ha ido cayendo, pero hay cosas que hay que explicar también. Usualmente el mes de enero es un mes, digamos, como con buena estacionalidad. Es decir, que este mes usualmente el desempleo es más bajo en comparación con otros meses. Y usualmente el mes entre junio y agosto es unos meses de mala estacionalidad, es decir, que el desempleo tiende a ser un poquito más alto. Eso por un lado. Segundo, en Instagram hice una publicación donde hice una modelación econométrica que relacionaba la inflación, la tasa de política monetaria y el IMASEC y el desempleo. Y al hacer este modelo y hacer una proyección de aquí a 3 meses, lo que me mostraban los datos era que el desempleo es muy improbable que baje de 7,8. Muy improbable. Y que el 95% con probabilidad esté fluctuando entre 8 y 9 para los próximos 3 meses. O sea, al menos por los datos que yo tengo. Y lo más importante que para el caso de Chile en particular, el nivel de actividad o el IMASEC lograba explicar buena parte de la variación del desempleo después de 4 meses. Y por esta razón, claro, tenemos un problema de actividad. El Banco Mundial proyecta que Chile va a crecer en torno a 2,3. No vamos a crecer mucho más, no vamos a crecer 4% ni nada por el estilo. Y lo que todo esto me muestra es que con este nivel de actividad, en cómo se comporta la economía chilena, en función con esto, yo creo que desempleos por debajo del 7% no lo vamos a ver a menos que volvamos a crecer como antes. O sea, cuando crecíamos al 4 o 5%, que esto era 2010, 2012, ahí crecíamos a ese ritmo. Claro, antes crecíamos más, pero ahora estamos creciendo nada.
Y una cosa que con esto quiero cerrar es que, claro, Boric dijo para diciembre de que habíamos crecido 6,6% y era el crecimiento más alto de los últimos 10 años. Si excluimos pandemia, bueno, eso era falso de partida, porque hay un mes en particular en 2018, creo que en abril, que reportó un crecimiento de 6,9%. Pero al margen de eso, si no estamos creciendo como crecemos antes, es muy difícil que el desempleo estructural o de largo plazo, como lo quieran llamar, caiga por debajo del 7 o 6% como llegamos alguna vez. Y esto tiene o suele perjudicar a mucha gente. Cuando uno desagrega el desempleo, usualmente la gente entre 15 a 24 años y de 25 a 34 años, que son las franjas etarias que toma el INE, son la gente con mayor desempleo. Y la gente, bueno, de más edad tiene un desempleo más bajo. Y por lo tanto, yo creo de que hay que tomarle mucha atención a esto, porque el desempleo tiene caras. O sea, tiene cara de mujer y además tiene cara de mujer joven. Las personas más jóvenes, o tanto hombres y mujeres, tenemos un desempleo más alto. Y por lo tanto, es muy difícil, por ejemplo, tener un crédito hipotecario. Es más difícil adquirir más bienes y servicios, porque la gente de menos edad tiene un desempleo más alto, dado que hay un problema estructural del crecimiento del país. Y yo creo que de partida las autoridades tienen que mover más capital para poder crecer. Tenemos un problema de déficit gemelos enorme, y que la formación bruta de capital fijo lleva plana en torno a 22-23% del producto hace como 10 años más o menos. Y con este nivel de actividad es imposible, creo yo, volver a los mismos niveles de desempleo que teníamos antes de, por ejemplo, 2010, 2012, 2014 incluso. No, eso no va a pasar. Y de hecho estoy de acuerdo con tu proyección, porque, a ver, se espera que el Banco Central por lo menos dé una pausa muy pequeña en la baja de tasa de interés. Entonces, obviamente, eso va a impactar en el IMASEC, en la actividad, y por tanto no va a terminar con justamente mayor demanda de trabajo, y por tanto es probable que no baje, ni siquiera, no solamente que no baje del 8%, sino que suba, porque obviamente durante el año más gente se va a ir incorporando al mercado laboral, y no todas de ellas van a conseguir trabajo. No sé si Felipe quiere decir algo para cerrar. Me quedo con lo que han dicho ustedes. Bueno, y básicamente de que si es que no tenemos reformas estructurales, básicamente si no logramos hacer las grandes transformaciones que no se hicieron en la época de la concertación, que era básicamente pasar a la segunda etapa de grandes reformas, sobre todo en términos de educación, que yo creo que es la parte más importante en la que no nos hemos preocupado para el desarrollo de capital humano de calidad, y por tanto no mejoramos la productividad en ese aspecto. Más otras regulaciones que no hemos impulsado a favor de la innovación, investigación y desarrollo. Bueno, lo que pasó con Corfo es un gran ejemplo de que el Estado de Chile no está comprometido con invertir en investigación y desarrollo. Pero si no tenemos estas grandes reformas, vamos a seguir teniendo un nivel de desempleo como el que tenemos ahora, en torno al 8-7%. Y también, si no nos enfocamos en el empleo femenino, lo que decía Juan, el desempleo va a tener cara de mujer, y no vamos a saber qué hacer, y no vamos a saber cómo incorporarlas al mercado laboral, pensando principalmente en los temas de maternidad, que eso a nivel de pre y postnatal afecta considerablemente la estabilidad del empleo femenino. Así que yo creo que hay muchas cosas al mismo tiempo que hay que ir resolviendo para por lo menos tener un crecimiento de largo plazo, un crecimiento potencial razonable para lo que aspiraba Chile en la época de la concertación, y por tanto tener niveles de desempleo decentes, porque lo que tenemos hoy día es fruto de todo lo que no hemos hecho. Súper, entonces damos por concluido el capítulo 2 del podcast. Si estás escuchando esto, por favor suscríbete y dale like.
Y muchas gracias también a ustedes, a Felipe y Alfredo, por compartir también esta instancia. Muchas gracias, Juan, Alfredo. A ti, Juan, Felipe, un placer como siempre. Nos vemos, que estén muy bien.